Hola, buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Vamos a empezar porque la gente se está retrasando, pero irán llegando porque el tema de hoy lo merece, por supuesto. Eh, Siento mucho no haber podido estar aquí la última vez por problemas que no vienen al caso, pero eh, cuando celebramos el centenario de Rosario Castellanos, un evento que despertó bastante interés y que espero que hoy se mantenga el mismo, ¿no? Al Instituto Cervantes, como institución y a este observatorio en particular, no solamente nos preocupa la situación presente o futura del español, de su literatura, de sus culturas, sino que también nos preocupa mucho el efecto que lenguas internacionales tan potentes como el español o el inglés en, eh, puedan tener en otras lenguas y culturas con las que comparte espacio, ¿verdad? Comparten espacio, pero evidentemente lenguas mayoritarias como el español o el inglés, con un aparato político, económico, educativo y cultural, afectan a estas lenguas y a estas culturas cuando entran en contacto, digamos, de forma más o menos agresiva o comprensiva. Esa es la clave. Por eso en este centro hemos hablado muchas veces y hemos publicado bastantes estudios sobre el náhuatl, sobre el quechua y también sobre el euskera o el catalán, lenguas en contacto con el español, normalmente en casi todos los lugares de forma minoritaria, ¿verdad? Y el curso pasado escuchamos aquí la poesía de Rubi Tzada, una magnífica poeta purépecha, en celebración del Día Internacional de la Mujer y del Año de la Mujer Indígena que se celebraba oficialmente en México. Y en aquella ocasión prometimos desde el observatorio seguir apoyando la visualización de estas culturas originarias de las Américas y de su conflictiva relación con las culturas que la rodean, y nos comprometimos a invitar a la profesora Lorena Ojeda Dávila, experta en historia de los pueblos indígenas, para seguir explorando estas relaciones. Hoy por fin la tenemos con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, para que nos ayude a entender algo que va más allá incluso de las comunidades indígenas de México que ella estudia profesionalmente, que ella estudia profesionalmente. Sí, la profesora Ojeda Dávila nos hablará del impacto que el turismo o la industria del entretenimiento tienen sobre el patrimonio cultural de las comunidades que se ven involucradas en fenómenos mediáticos globales. Las palabras que conforman el título de su plática, de su charla, no pueden ser más sugerentes: altar, pantalla, resistencia, comunidad, muertos o mercantilización. Referencias a lo ritual, a lo sagrado, a las tradiciones, pero también referencias a las cuentas de resultado de las industrias culturales, ¿no? Y para hablarnos de todo ello, pues es un placer para mí presentar a la profesora Lorena Ojeda Dávila, profesora e investigadora de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene el reconocimiento de profesora con perfil deseable, o muy deseable diría yo, de la Secretaría de Educación Pública de México. Cuenta con un doctorado en Historia de América Latina, Mundos Indígenas por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de California en Berkeley como becaria Fulbright García Robles. Durante el año 2019 ocupó la cátedra Fulbright García Robles de Estudios Mexicanos en la Universidad de Nuevo México, y en la primavera de 2025 estuvo al frente de esa misma cátedra en la Universidad de Yale, donde impartió el seminario Indigenous Movements and Resistance in Mexico, y en el otoño de 2025 está enseñando Introduction to Latin American Studies como profesora visitante del Council of Latin American and Iberian Studies
también de la Universidad de Yale. Pues querida Lorena, muchísimas gracias, Gracias. por estar con nosotros y te cedo sin más preámbulos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Javier Puello y todo el personal de aquí del Observatorio del Cervantes, muchísimas gracias por esta invitación, amigos, personas que se han interesado en este tema. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí y permitirme compartirles un poquito del trabajo que he estado haciendo en los últimos, ya no digo cuántos años, ¿no? Ya es un trabajo de décadas, ¿no? Desde que empecé a interesarme en aprender primero la lengua purépecha, que es algo que sigo aprendiendo, pues una lengua muy compleja, pero sobre todo la cultura y de establecer algunas amistades entrañables en la región purépecha de mi estado, que es el estado de Michoacán. La charla se divide en siete diferentes momentos. Primeramente, seguramente ustedes saben, porque es uno de los eventos más popularizados de las celebraciones que tenemos en México, en el mundo, y que está obteniendo cada vez también un lugar de mayor visibilidad también acá en los Estados Unidos. Pero vamos a recordar algunos elementos de qué es la Noche de Muertos y el Día de Muertos y la Noche de Muertos. Y para esto voy a hablar un poquitito de los antecedentes históricos de esta celebración. Pero a partir del punto 3, digamos, voy a empezar a explicar y ya me voy a enfocar en la región purépecha de Michoacán, purépecha o tarasca, como se le conoció también por muchos años, hasta 1980 aproximadamente, cuando el mismo pueblo originario empezó a defender sus derechos y a reivindicar el nombre en la lengua originaria, es decir, purépecha, gente del pueblo, es lo que quiere decir, versus tarasco. Sin embargo, podemos encontrar ambas denominaciones. Luego voy a hablar un poquito del altar y la ofrenda y cómo se conforman en la región purépecha, y después ya pasamos directamente a lo que es el turismo masivo, cómo se ha promocionado este evento como uno de los eventos, digamos, insignia de la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán y de México en general, y cómo este se posiciona como como otro de los elementos más representativos y más visuales que se presentó ante la UNESCO para la inscripción en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y finalmente, bueno, algo que vino a cambiar muchísimo más la circunstancia, digamos, no solamente en cuanto a la visibilidad global, sino en cuanto a la manera en la que ahora el ritual se lleva a cabo en las comunidades y la estética de la celebración, que son las películas de James Bond, Espectro, y de Coco, sobre todo Coco. Bueno, finalmente, ¿cuáles son los retos que tienen las comunidades originarias y cómo los están abordando? Porque sin duda genera muchísimas polémicas y muchísimas cuestiones que las comunidades tendrán que definir y decidir cómo abordar. Les voy a presentar, este es un video de 3 minutos en donde, digamos, se ve un poco raro, pero es el video oficial de la UNESCO y es donde se explica la Noche de Muertos y cuáles son los elementos que la conforman. Entonces arrancamos con este. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea. As practiced by the indigenous communities of Mexico, la Dia de los Muertos, Day of the Dead, commemorates the transitory return to Earth of deceased relatives and loved ones. Festivities take place each year at the end of October and at the beginning of November. This period also marks the completion of the annual cycle of maize, the country's predominant food crop. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Families facilitate the return of souls to Earth by laying flower petals, candles, and offerings along the path leading from the cemetery to their homes. The deceased's favourite dishes are carefully prepared and placed around the home shrine and the tomb,
alongside flowers and typical handicrafts such as paper cutouts. Great care is taken with all aspects of the preparations, for it is believed that the dead are capable of bringing prosperity, such as an abundant maize harvest, or misfortune, such as illness, accidents, or financial difficulties, upon their families, depending on how satisfactorily the rituals are executed. The dead are divided into several categories according to cause of death, age, sex, and in some cases professional activity. A specific day of worship, determined by these categories, is designated for each deceased person. The Day of the Dead celebration has great spiritual and artistic richness, and is of considerable significance in the daily life of the indigenous communities, bringing a philosophical dimension to both life and death. This fusion of pre-Hispanic religious rites and Catholic feasts brings together two distinct universes and allows cultural syncretism between indigenous thinking and the ideological system imported by the Europeans in the 16th century. The annual encounter between the indigenous people and their ancestors fulfills a social function by affirming the role of the individual within society. It also contributes to reinforcing the political and social status of Mexico's indigenous communities, who strive to preserve their cultural diversity. Muy bien. Bueno, entonces con esto en mente, vamos a hablar un poquito de este origen de manera muy veloz, ¿no? Entonces, sin duda, es una manifestación sincrética, ¿no? Que tiene orígenes tanto prehispánicos como del catolicismo que se introdujo al momento de la conquista. Sin embargo, lo que ha señalado Stanley Brandes, que es uno de los investigadores que más tiempo ha dedicado a estudiar no solamente la iconografía y los significados de la Noche de Muertos, es que en realidad en México prehispánico, sobre todo en el altiplano central, en la región mexica, no se encuentran asociados, digamos, las imágenes de la calavera o de los cráneos con rituales mortuorios. Al contrario, se celebra, o de alguna manera, las representaciones icónicas tienden a simbolizar las afirmaciones de la vida. Entonces, digamos que no es que que venga de un origen prehispánico, sino, aun cuando obviamente hay una creencia en los dioses de la muerte, también en otras regiones a las cuales van los muertos, ¿no? Tanto básicamente en todas las culturas prehispánicas, pero realmente él argumenta que no se puede asociar estas representaciones, ¿no? de esqueletos con la muerte, como se hace, con el Día de Muertos, como se hace ahora en las celebraciones de los pueblos originarios. Por el contrario, en la religión católica sí ha habido mucha asociación, digamos, y sí el arte cristiano está plagado de imágenes con representaciones de la muerte de muchas maneras, representaciones abstractas o claras, y también con muchos cráneos, ¿no? A lo largo, digamos, del periodo del siglo XV, siglo XVI y en adelante. Para digamos, yo creo que no alcanzan a ver, pero les digo lo que está por aquí en esta lámina. Desde el siglo VII, el Papa Bonifacio instituye una celebración, Bonifacio IV establece una celebración para honrar a los mártires cristianos. 731 después de Cristo, el Papa Gregorio III traslada esta celebración, porque inicialmente era el 13 de mayo, al día 1 de noviembre. Y entonces se establece la fecha como un día de veneración universal, más allá de los mártires, para todos los santos y las santas cristianos. Para el 835 después de Cristo, el Papa, aquí es Papa Gregorio IV, hace del 1 de noviembre una fiesta oficial y universal para toda la Iglesia occidental, y entonces ya el Día de Todos los Santos entra al calendario litúrgico, digamos, católico. Para el año 998, el abad Odilon de Cluny
introduce el 2 de noviembre como el Día de los Fieles Difuntos, es decir, para todos los creyentes fallecidos que no habían alcanzado todavía el cielo. Y finalmente se establece ya como el 2 de noviembre como esta fecha dentro del calendario litúrgico católico a partir del siglo XIV, después de la peste negra. Entonces, digamos que ese es como el origen de los días en los cuales se conmemoran a los fieles difuntos, a todos los santos. En España y en las colonias, para la época colonial, para la época, digamos, desde el siglo XVI en adelante, se empiezan a celebrar, o sea, se toman estos rituales del calendario católico y se celebran y se recuerda y se rememora a las personas fallecidas, ¿no?, en estas fechas. Para eso se empiezan a configurar dulces o panes en alusión a las reliquias de los santos. Las familias que tenían mayores ingresos los mandan a hacer con las monjitas en los conventos, ¿no?, dulce pues más exquisito seguramente, y las familias que tenían menores recursos las configuran ellos o de una manera un poco más, digamos, menos elaborada. Y así es como surgen los famosos alfeñiques, ¿verdad?, con formas de calaveras, de huesos, esqueletos hechos de azúcar o de miel. También dentro de los panes, o sea que digamos empiezan los dulces y no solamente como dulces de azúcar, sino también como panes, empiezan a expresar la creatividad de los pueblos en los cuales se están llevando a cabo en la conmemoración del Día de Muertos. Ahora, si ustedes ven esta imagen, podría parecer cualquier panteón mexicano, ¿no?, en Día de Muertos, pero no, es Polonia. Entonces, es ahí donde vemos claramente un origen, pues quizá mucho más de la cristiandad, ¿no? Claro, con muchos elementos en fusión, en hibridación con las culturas prehispánicas, pero en realidad estas expresiones continúan manifestándose, digamos, en países católicos. Y bueno, del otro lado tenemos, por supuesto, el pan de muerto y tenemos también una calaverita de azúcar. Ahora, pasando ya específicamente a la cultura purépecha, el significado de estas fechas es, para el pueblo, significa esperar, ¿sí? Esperar o eronskua, compartir y celebrar el costumbre. Y el costumbre, ustedes dirán, estamos en el Observatorio de la Lengua Castellana, ¿verdad? El costumbre es la manera en la que el pueblo purépecha usa o ha traducido, digamos, esta palabra que quiere decir y que ellos te la describen como la manera en que las cosas se hacían desde más antes, ¿sí? O sea, las cosas como se tienen que realizar, la tradición, fundamentalmente, y para vivir en comunidad. Y entonces, vamos a ver que, digamos, hay muchísimos rituales asociados con esta espera, pero es una espera muy ritualizada y en la cual cada miembro de la sociedad purépecha sabe perfectamente qué tiene que hacer y en qué momento lo tiene que hacer. Para aquellos que no saben dónde está el estado bellísimo de Michoacán, no solamente somos productores de malas noticias muy desafortunadamente, pero también de una grandísima riqueza cultural, que también hay que mencionarlo. Está en el centro occidente de México y en el estado de Michoacán se reconocen oficialmente 4 pueblos indígenas, aunque hay un quinto que está luchando por su reconocimiento oficial. Pero los 4 pueblos, que no sé si, espero que se alcance a ver el mapa del lado izquierdo, en la región oriental del estado están el pueblo otomí y mazahua, hacia, digamos, el norte está el pueblo purépecha y luego en la costa está el pueblo náhuatl. La lámina de abajo representa las 4 subregiones purépecha, que, digamos, hay más o menos 140,000 hablantes de purépecha en el último censo. Y aunque las personas que se autoadscriben como purépecha alcanzan un número mucho mayor, pero el INEGI sigue reconociendo a los hablantes, ¿no? Y entonces, bueno, son 4 subregiones y muchos más que viven en los Estados Unidos o en otros lugares de México. Para los purépecha, la fiesta de las ánimas o el Día de Muertos se llama Animechericuinyecua o la fiesta de las ánimas. Y es una ceremonia donde se celebra y se recuerda a las personas que fallecieron o que han partido.
Sin embargo, claro que se tiene todavía muy arraigada la creencia de que la muerte no es, por supuesto, no es el final, sino la continuación de la existencia, aunque en otro plano. Y a partir de los rituales que se celebran en familia y en comunidad, se está honrando a los ancestros, pero además se está garantizando una buena vida, ¿sí? Como tener lo que se necesita para la vida. Purépecha quiere decir gente del pueblo, pero también quiere decir el verbo porembini, quiere decir visitar. Entonces, la cultura purépecha se basa en muchos sentidos en la visita recíproca y en las fiestas y en este tipo de celebraciones se espera que regresen los visitantes. Entonces, por eso esa espera es una espera que está muy arraigada a la cultura purépecha, siempre al visitar y en reciprocidad. Dice, estos son testimonios de este año, justo de recién pasados, el 1 y el 2 de noviembre del 2025. Son entrevistas, bueno, yo estoy aquí hechas por Iris Calderón Telles, que es una colega, fue mi estudiante, ahora es una colega muy destacada. Y bueno, entonces la entrevista que hizo dice así: decían algunas personas que si no ibas a llevarles la ofrenda, las ánimas se ponían tristes. Esta es una entrevista a Ciriaco Telles. O luego Consuelo Tapia señala, es una tradición que tenemos desde hace muchos años. Así nos lo han inculcado nuestros padres y abuelos. Desde chiquita mi mamá me llevaba al panteón. Es decir, que se va transmitiendo de generación en generación. Y este reencuentro de diferentes formas de vida, la vida material y la vida presente, pero con la vida con quienes ya se fueron y trascendieron de este plano, pues se encuentra en estos momentos y se celebra en un banquete. También para los purépecha el banquete ritual es importantísimo. Lo que se come en estas fechas no es lo que se come todos los días y sobre todo todos los mecanismos sociales que se activan para la preparación tanto de la ofrenda como de los alimentos se muestran de una manera muy clara cómo se estructura la cultura purépecha y la sociedad purépecha. Bueno, otra cuestión que es muy interesante es que para el pueblo purépecha las leyendas, las huantanscuecha, las leyendas, los mitos, los relatos, en realidad huantanscuecha se traduce, o es la traducción de relato, pero tiene mucho que ver con la leyenda, con el mito, con lo que se transmite de manera oral de generación en generación, o sea, muchos los abuelos o los tataquericha hacia los nietos. Tiene mucho que ver con esta fantasía, con relatos de seres sobrenaturales, relatos de cuando las ánimas regresan, de por qué regresan, dónde habitan, pero también qué pasa cuando no se les espera, ¿no? No solamente se ponen tristes, pueden también de repente pues, tener cierto rencor, hacer alguna maldad por ahí, ¿no? Entonces hay que recordarlos. Claro que para la gente externa, los foráneos o quienes somos catalogados como turish, que somos todos los que no pertenecemos al pueblo purépecha, podría ser que estos relatos pertenezcan, digamos, al ámbito de la imaginación. Sin embargo, para los purépechas sí son un fundamento importantísimo de por qué deben realizarse como marca el costumbre. Y es como lo marca el costumbre y no de otra manera, ¿no? Ahora, para ellos, y siendo una cultura, hay que recordar, desde la época prehispánica, no sobreviven ningún material escrito o gráfico, ¿no?, de la cultura purépecha. Es decir, ellos no dejaron testimonios escritos. Todo lo que se conoce es por los relatos o por los escritos ya de la época colonial o por lo que tenemos en materiales arqueológicos, en piedra. Ellos, bueno, trabajan mucho la madera, hay pocas reminiscencias también quizá de madera. Pero entonces la oralidad es un elemento central en la cultura y es así como se transmite la memoria de padres a hijos, a nietos, etc. Ahora, cada comunidad, aun cuando está la región purépecha y luego las 4 subregiones que vimos, 118 comunidades aproximadamente, pero cada una de las comunidades tiene su manera de hacer las cosas. Y no solamente eso, las comunidades se dividen por barrios, casi todas. Y luego en los barrios, pues obviamente están casi siempre conformados, o sea, bueno, por calles, pero las familias viven agrupadas y cada quien tiene su manera muy particular de entender y de transmitir el costumbre. Entonces vamos a encontrar una diversidad enorme de formas de expresarse y de transmitir la memoria. Sin embargo,
en cada comunidad se sabe qué es lo que se tiene que hacer, a qué hora se va al panteón, a qué hora se preparan las ofrendas, cómo, a qué hora se visita. Y son, digamos, estos mecanismos y estos ritmos y estos tiempos que la gente conoce con mucha precisión. Nos deja ver entonces que hay un profundo proceso de organización comunitaria y de participación colectiva. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se articula los rituales domésticos y comunitarios de los purépecha? Bueno, todo empieza para las personas que fallecieron el año en curso, un novenario, y luego se hace un altar en su casa. Vamos a ver muchos ejemplos en las imágenes que les voy a presentar a continuación. Y en algunas casas se pone un tapete de flores o de pétalos de flores de la puerta de la casa hacia el altar doméstico. Adentro de la casa se monta un pequeño altar. También se hace la elaboración y la adquisición de todos los materiales, las flores, los alimentos, todos los insumos para elaborar los arcos que vamos a ver, en fin. Se empiezan a preparar los alimentos, porque preparar tamales, ¿no? En la región purépecha se llaman corundas, y tiene su particularidad, o nacatamales o atole, pues no es como de ahorita voy y lo preparo, sino requiere muchas veces semanas de preparación, ¿no? El maíz tiene que prepararse, o cuando se va y se cosecha, pues implica mucha organización de estos procesos, digamos. Si se va a preparar pescado en la región del lago de Pátzcuaro, pues hay que ir a pescar, en fin. Entonces, la preparación de los alimentos está también altamente ritualizada. Y luego, la creación de los arcos. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Son estructuras de madera forradas de flores, sobre las cuales se colocan las fotos y los elementos que van a permitir recordar al difunto. Ahora, para la piriricua serían los arcos. Esa estructura es el nombre en purépecha, piriricua, y es la puerta de entrada de las ánimas. Y otra cuestión importante y que mencionan las personas, en este caso Noemí Morales, entrevistada, dice, las ofrendas se ponen en una jícara, pero no es cualquier jícara, tiene que ser una jícara de guaje, ¿no? Y muchas personas también piensan que esa jícara o ese mantel o esa servilleta que se le va a poner a un difunto en específico es para él o para ella, y no puede estarse usando indistintamente para otras personas que hayan partido, ¿no? Cada quien, es muy personalizado también el altar. Hay algunas comunidades, cada vez menos, en el lago de Pátzcuaro, en donde se realiza la caza de pato. Vamos a ver un video muy antiguo y muy simpático, ¿no?, de esta práctica. Y finalmente, bueno, la velación en los cementerios o en las casas, depende de la comunidad. Entonces, cada ánima tiene su canasta y su servilleta en punto de cruz para colocarla en su respectiva tumba. Estoy leyendo un testimonio. Por eso mucha gente les coloca agua en un vaso, porque vienen sedientos y dicen que de esa manera el sabor de los alimentos se conserva. Y la otra razón es ver si el agua del vaso se rebaja. Es ver si el agua del vaso se rebaja, es porque sí regresan. Entonces yo digo que sí regresan porque se presentan en tus sueños días antes, o porque no les llevaste ofrenda, también se presentan en tus sueños. Y este es un testimonio de la señora Consuelo Tapia, y lo tenemos también en lengua purépecha debajo. Ahora bien, el día 31 de octubre es el Día de los Angelitos. Estas son las celebraciones para los niños que partieron y que fallecieron durante el año. Sus padrinos llevan una ofrenda de ropa, les llevan juguetes, les llevan dulces y se les colocan en su altar. Se hacen fuegos artificiales, se hace una pequeña procesión y luego un arco floral que lo pueden ver a la derecha, en donde están las imágenes de los niños o las niñas, los bebés que han fallecido, y el arco se queda por 3 años en el panteón. Como para conmemorar. Y dice la señora Noemí Morales de Tiríndaro, a las angelitas, o sea, a las niñas que fallecieron, se les enrosca una muñeca que está previamente hecha de carrizo, y también se le adorna con flores de color rosa y cempasúchil. Y a los niños se les representa con un torito. Entonces, así digamos que empiezan formalmente las celebraciones de los fieles difuntos.
Ahora, este es un arco, pero es un arco grandísimo que están haciendo en la comunidad de Janitzio los varones, ¿no? Se ponen varones de una edad, no sé, los señores tendrán quizá entre 30 y 50 años, están trabajando en colectividad, porque es muy importante recordar que para la sociedad purépecha la familia es el núcleo central de su sociedad y de su organización. Pero no solamente es la familia consanguínea, es mucho más importante en muchos casos la familia ritual, o sea, los compadres, los ahijados, ¿no? Los padrinos. Y a ellos se les tiene un respeto impresionantemente alto, ¿no? y ceremonial. Hay jerarquías, por supuesto. Los padrinos de velación, los padrinos de bautizo son normalmente los más importantes. Y en la cultura purépecha también, porque vamos a ver las imágenes se implica un gasto muy elevado, o sea, se requieren muchos insumos, digamos, y normalmente las personas o los pueblos originarios, desafortunadamente, tienen índices de pobreza muy elevados. Y entonces, ¿cómo es posible tener o acceder a los recursos materiales para tener celebraciones tan vistosas y tan costosas también en términos económicos? Y algunas de las explicaciones que han dado Aida Castilleja, por ejemplo, que es una antropóloga muy reconocida, que trabaja en varios pueblos en México, pero especialmente con el pueblo purépecha, es que se sustenta, o sea, la sociedad purépecha sustenta, aparte de que sustenta su vida en las redes de ayudanza familiar, como ya decía, tanto consanguínea como ritual, también en un valor fundamental, que es el valor de la reciprocidad y del trabajo y del servir, que se dice, en la lengua purépecha es el verbo maroatspeni, es el servicio a la comunidad y desinteresado, digamos. Y la otra cuestión y el otro momento que articula el trabajo comunitario es el prestigio, que en purépecha se llama kashumbikua, que es el servicio. Cuando uno ha servido a la comunidad desinteresadamente, entonces el resto de los miembros de la comunidad te aprecian como un miembro responsable, que trabajas por la comunidad, y el prestigio se va aumentando. Entonces, en este caso, aquí estamos viendo, ¿no?, cómo los señores están trabajando todos para, seguramente alguno de ellos tuvo la pérdida en ese año y entonces están elaborando este arco. Solamente mediante el trabajo colectivo es posible desarrollar y mantener las celebraciones comunitarias, en palabras de Catherine Good. Y bueno, pues las celebraciones comunitarias nos permiten ver las relaciones sociales, la profunda religiosidad del pueblo, su cosmovisión, los sistemas de autoridad y las relaciones intrarregionales también. Aquí, por ejemplo, tenemos, seguramente esta fotografía es el día 2 de noviembre, cuando ya pasó el momento masivo del turismo, ¿no? Pero ahí siguen las generaciones con los niños y están conviviendo ya sin esta locura, ¿no?, de la gente desbordada. Estas imágenes, la mayoría de las imágenes las tomé yo, las que no tienen marcado quién las tomó, pero bueno, y han sido tomadas en los últimos quizá 10 o 15 años. Hay muchas que son de este año, muy recientes. Bueno, entonces, hay un estudio muy interesante, y la propuesta de Catherine Good, que señala que los rituales de Noche de Muertos, así se ve, esta es una panorámica del Panteón de Tzintzuntzan que tomé yo hace 3 años, es un ritual fundamentalmente agrícola. Y entonces aquí, más allá de la iconografía que se rescata, es aquí sí, el núcleo duro de las civilizaciones mesoamericanas que planteaba López Austin, ¿no? Y que planteó también Bonfil Batalla en diversos momentos. Es esos rituales en los cuales en el mes, justamente a finales de octubre, principios de noviembre, es el inicio de la cosecha. Y entonces hay abundancia de maíz y de los productos que vienen en la milpa, de calabaza también, chile, en fin, ¿no?, frijol. Entonces, para ella y para otros autores, las celebraciones de los fieles difuntos deben verse como un festival, como una ritualidad de carácter agrícola y obviamente de redistribución de lo que se produjo en comunidad en este año, y vamos a ver imágenes también muy elocuentes. Dice Noemí Morales, el significado de todo este simbolismo empieza desde el 2 de febrero, que es cuando se siembra el chayote y que es una de las frutas principales que se ponen en la ofrenda.
Se ponen también calabaza cocida y fruta de temporada, como las ciruelas, mandarinas o plátano. Y luego dice la señora Consuelo Tapia, es una festividad que se vivía con alegría cuando uno era niño, que refleja la abundancia, porque había mucha comida que no había en otras temporadas. Y entonces aquí tenemos, estas son imágenes que uno ve constantemente en los pueblos purépecha. Esta foto la tomó Iván Holguín en un libro que publiqué yo hace mucho tiempo, que es sobre las fiestas tradicionales purépechas, pero digamos que yo estaba ahí y la señora, sin conocernos, nos regalaba fruta, pan, en fin. Es decir, y esa es la actitud que uno ve, o sea, realmente es dar, es servir, es como los verbos estos que digamos que son conceptos que articulan a la sociedad purépecha, es algo que uno ve constantemente, no tienen que conocerte la gente para convidarte, ¿no? para compartirte. Está el arco y obviamente hay mucha fruta por ahí porque seguramente ellos recibieron muchas visitas y entonces tienen abundancia de productos y los van a compartir siempre con la gente que llegue a visitarlos. Y miren, esta foto también del mismo libro, también la tomó Iván Holguín, pero estábamos aquí en San Jerónimo por Enchecuaro. Esto no crean que es, digamos que está plano, son montes, ¿no? Montes de fruta y de verdura, chayotes, ¿no? Como bien lo decía la señora, mandarinas, plátanos, guayabas, en fin, que uno puede ver ahí. Y llega uno a, les digo, sin necesariamente conocer a alguien en el pueblo, y te dice, llévese lo que quiera. Y si uno no quiere, pues ni modo, te lo tienes que llevar, ¿no? O sea, la gente es demasiado generosa. Ahora bien, nosotros vemos muchas fotos de la Noche de Muertos, incluso el nombre ahora es Noche de Muertos, o bueno, Día de Muertos, pero en realidad hasta 1970 se convirtió en un evento de toda la noche. O sea, antes la gente no se quedaba toda la noche ahí. Era un ritual que comenzaba a las 4 de la mañana. El antropólogo George Foster, de Berkeley, que trabajó en Tzintzuntzan durante 50 años, y su ayudante Gabriel Ospina, escribieron esta nota de 1945 en Tzintzuntzan. Dicen, hacia las 4 de la mañana, los grupos familiares comienzan a dirigirse al cementerio, llevando arcos, que son las estructuras decoradas con flores, y otras ofrendas de comida para velar las tumbas de sus familiares difuntos. Nuevamente, los cempasúchiles amarillos se esparcen sobre todas las tumbas y se encienden velas. Al amanecer, unas 40 tumbas están ya dispuestas y el centelleo de cientos de velas en la oscuridad sugiere un enjambre de luces danzantes. Con la luz del día, otras personas llegan para conversar con quienes hacen la vigilia, comen algo y observan lo que sucede. Hacia las 11 de la mañana, la mayoría de la gente se ha ido a casa y el cementerio se vuelve a quedar desierto. O sea, digamos que era de 4 de la mañana a 11 de la mañana. Y vamos a ver lo que ha sucedido ahora, ¿no? Este es otro de los testimonios de la señora Consuelo Tapia. Y ella aquí lo que está diciendo es lo mismo, básicamente, que cuando ella era niña, más o menos en 1940 y tantos, la gente llegaba, pero esta es de la región, no del lago, esta es de la región de la Ciénega de Zacapu, que la gente llegaba a las 4 de la mañana al panteón, llevaba las pirirecuas, los arcos, llevaba la flor de cempasúchil o la flor de ánima, que se llama chachaquiwa, y una orquídea silvestre, y adornaban los arcos, las tumbas, con un caballito que representaba un venado, ¿no? El venado es uno de los animales más importantes para la cultura purépecha desde la época prehispánica, y después ya se retiraba, ¿no? Tenemos el testimonio también en lengua purépecha. Bueno, este es un video que no les voy a presentar, pero que es la leyenda de la ofrenda a los muertos, porque dura 8 minutos, pero sí les voy a presentar el de la cacería del pato, que dura 1 minuto y cachito, y estos videos se hicieron en la década de 1940. Entonces vamos a ver cómo se hacían en aquel entonces. Igual a quien está interesado, con mucho gusto se los comparto, pero ahora no tenemos tiempo. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Ah, no, este sí estaba avanzando, ¿verdad? Ya. Yeah.
Al amanecer del último día de octubre, los hombres del lago de Pátzcuaro salen en sus canoas a Casa del Pato. Cacería única en que la destreza en el lanzamiento de la fisga de carrizo, el atlatl de los tiempos prehispánicos, sustituye a las armas de fuego. Han venido de todos los pueblos a esta cita. Mientras sube el sol, dejan descansar sus músculos para tenerlos prestos a la singular cacería. Como banco de peces hambrientos, las canoas avanzan sobre sus presas. Muchas aves huyen hacia la orilla, otras, en el pánico de la fuga, vuelan entre las embarcaciones aglomeradas. Ya empezó la caza, competencia de rapidez y destreza que terminará con la luz de la tarde. Estamos escuchando Pirecuas, el canto. Y hasta el año próximo, amigos cazadores. Esta es la manera en la que ha cambiado, digamos, la celebración a lo largo del tiempo. En 1970 entonces la gente comenzó a quedarse a hacer vigilia toda la noche porque fue cada vez más atractivo. En los 40 hubo muchos proyectos entre el 1934 y 40, que es cuando Lázaro Cárdenas del Río fue presidente, previamente había sido gobernador de Michoacán e impulsó muchísimo el turismo de la región hacia el mundo, y entonces cada vez, digamos, fue recibiendo más impulso. Ya para los 70, pues la gente se quedaba a dormir ahí toda la noche, ¿no? Y empezó a volverse un evento pues multitudinario, ¿no? Como ya mencionaba. Este es un altar que obviamente, si ustedes van a comparar, no es, digamos, tiene algunos de los elementos que hacen en la cultura purépecha. Este no necesariamente es de la cultura purépecha, este es un altar que se hizo acá en los Estados Unidos, pero no voy a hablar de los elementos en este momento, solamente recordar que hay elementos fundamentales que son las velas, quizá el pan de muerto, los alimentos principalmente que consumía la persona, las flores, ¿no? que hacen las flores de cempasúchil y la flor que le llaman en México moco de pavo o la flor de terciopelo, y que van a recibir, digamos, de una manera alegre o con alegría a los difuntos. Sobre todo platillos regionales que incluyen bebidas y, en este caso, muchos frutos, como ya vimos algunas imágenes, en algunos casos papel picado, pero normalmente no en la región purépecha, son más bien servilletas bordadas de manera artesanal. Y luego, bueno, pues hay muchas interpretaciones de lo que quiere decir el lago, lo que quiere decir digamos, los diferentes elementos, ¿no? Pero si uno pregunta cuando la gente está velando en el panteón, pues normalmente la gente te dice, pues es que así se hacía, ¿no? No va a haber una interpretación más allá. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que dice, el papel picado representa el aire, representa la fragilidad de la vida y el movimiento del viento. Pues no, obviamente nadie lo va a decir así, ¿no? La cultura, estas son interpretaciones ya, pues, antropológicas, pero quizá no tan precisas para las comunidades purépechas. Pero lo que sí es importantísimo es que van incorporando muchos objetos que eran del agrado de la persona. Entonces, por ejemplo, en muchas tumbas he visto discos musicales, ¿no? Del grupo que le gustaba a la persona. A veces viene un grupo, una banda a tocar toda la noche. Bebidas alcohólicas, por supuesto, tanto para aguantar el frío. Aquí pues estamos sufriendo también las inclemencias del tiempo. La región de Purépecha y el lago de Pátzcuaro en estas fechas también se vuelve muy frío y muy húmedo. Y la gente pues permanece ahí velando. Entonces se necesita
pues como dicen ellos, tomar un cafecito o algo, pero con un poquito de alcohol. Estas son las tumbas que podemos ver en los pueblos de la región purépecha, y ahí vamos a ver que desde siempre está la gente local, ¿no? Las personas originarias del lugar, en una manera respetuosa, ¿no? Es difícil verlos como muy tristes, como de luto. Normalmente están celebrando en comunidad, en familia, pero siempre, o sea, los elementos, como ven, son muy diferentes, ¿no? A los del otro altar que vimos. Están por ahí siempre con los niños. La flor moradita es, para quienes no la conozcan, esa es la famosa flor de terciopelo, la flor o el moco de pavo, ¿no? Como le dicen, o de guajolote, y bueno, el cempasúchil. Entonces, fotos de las personas que han partido, y también encontramos algunas tumbas muy, muy sencillas. Puede ser que solamente tiene pétalos, puede ser porque ya no tiene familiares, pero nunca van a dejar una tumba sin recordar al difunto, ¿no? Siempre van a poner, aunque sea los pétalos, y también puede ser que la familia realmente tampoco tenga los recursos, ¿no? Pero siempre van a ir para recordar así. Y entonces aquí, por ejemplo, vemos la persona fallecida con Tata Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces una foto, seguramente es una foto muy antigua, o allá está el difunto junto a Jesucristo. Entonces ya son interpretaciones artísticas y pues muy personales, ¿no? Y muy, muy familiares, pero tiene sentido. Evidentemente aquí estamos viendo la tumba que recuerda a un ciclista y a un pescador, ¿no? Y entonces la gente pues expresa, obviamente, la manera en la que esas personas fallecidas pues disfrutaban la vida. Y aquí tenemos, este es el Panteón en Tzintzuntzan, abierto al aire libre, pero en la comunidad de Santa Fe de la Laguna se celebra adentro de las casas. Y entonces podemos ver ahí cómo la gente viene y les ofrenda cantidades muy significativas de comida y de dinero. Ahora, bueno, no sé si tengo alguna imagen, pero esto es Santa Fe de la Laguna también, pero ahora ya llegan camiones con turistas y se ven, pues las casas no son muy grandes, y entonces de repente están las personas rezando y ya está por ahí lleno, aquí no, aquí son personas locales, pero ya retacado de turistas queriendo tomar fotos, empujándose, y claro, le dan pues dinero, pagan al guía de turistas y algo a la familia, pero ya se vuelve algo pues incómodo para las personas locales. Bueno, ¿cómo se volvió este evento tan turístico? Pues simplemente mencionarlo o recordar que a partir de 1940, muchísima promoción del gobierno de Cárdenas, y luego en los 50 y con el cine de oro mexicano que tomó la región purépecha, como Janitzio, Maclovia, en fin, o sea, hubo una gran promoción cultural, y entonces Michoacán se volvió muy atractivo no solamente para el resto de México, sino del mundo. Pero luego, en 1991, Morelia se vuelve Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La capital del estado de Michoacán es mi ciudad, ¿no? Es una ciudad bellísima, para quienes no la conocen vale muchísimo la pena ir, pero pues esto empieza a traer ya otro tipo de turismo cultural y con una capacidad económica un poco mayor. Entonces había que crear un circuito cultural o varios circuitos de turismo cultural y varios productos culturales. Algunos de ellos, todo comenzó con el reconocimiento o la inscripción como obra maestra de la humanidad de las fiestas indígenas, se llama fiestas indígenas, la festividad indígena dedicada a los muertos, es el nombre oficial. No solamente Michoacán, sino también Oaxaca, Estado de México, Veracruz, algunos otros lugares. Pero luego, en el 2008, esta celebración ya se vuelve Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y luego, en 2010, para fortalecer, digamos, a Michoacán y el patrimonio inmaterial de Michoacán, viene el reconocimiento, la inscripción en la lista representativa de la cocina tradicional mexicana, pero con el paradigma de Michoacán. Y luego viene también la pirecua, que son el canto tradicional purépecha que escuchamos, también como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y esto entonces empieza a generar y a reactivar, después de una época en la que Michoacán
tuvo episodios muy altos de violencia, pero vuelve a posicionar de alguna manera la región purépecha y la riqueza cultural del Estado. Pero luego viene en 2015 la película de James Bond y luego en el 2017 la película de Coco, y entonces ahí viene la locura. Y entonces es lo que voy a presentarles en los últimos pocos minutos. Bueno, estos son los reconocimientos de la UNESCO. Esta es una pirecua, pero ya no la voy a presentar, ¿no? Para que la escucharan. Ya en la Cacería del Pato pudimos escuchar un poquitito. Son los videos oficiales también de la inscripción en la UNESCO, en la lista representativa. Este es el de la cocina tradicional. Y luego ya, pues todas las campañas que vienen de locura, ¿no? Del estado de Michoacán para posicionar la Noche de Muertos, con videos, con imágenes espectaculares. Estas son de este año, justamente, y esta es la isla de Urandén. Esta es la manera tradicional en la que se pescaba en el lago de Pátzcuaro hace muchísimos años. Obviamente ya esto es más, pues, turístico, ¿no? Realmente ya no pescan así los señores, todavía los podemos ver así, claro, pero en ese entorno más bien del turismo cultural, ¿no? Y pues la foto, como podemos ver, es bellísima. Bueno, el tema de la Catrina, que se recupera, y en el caso de Michoacán, este artista, Juan Torres, vive en Capula, y él, como para una manera de... Bueno, él es artista y él es escultor, y empezó a hacer estas Catrinas bellísimas. Y entonces ahora todo el pueblo se dedica a la elaboración de Catrinas de extraordinaria manufactura. O sea, realmente vale muchísimo la pena verlas y adquirirlas. Y bueno, de alguna manera aquí, digamos, la estética de las Catrinas, pues, y el elemento de las Catrinas, pues también se ha popularizado muchísimo en la región. Capula está muy cerquita de la región purépecha, ¿no? Y bueno, vamos a ver acá. Si no vieron la película de James Bond, pues aquí está un clip. Es bueno, no sé si recomendarles que la vean o no, pero bueno. Pero digamos que esta es, ¿no?, la foto de origen prehispánico, donde se muestra el primer desfile del Día de Muertos en México, ¿no? Y en realidad es impresionante que para la filmación de esta película se haya hecho este desfile, y ahora está en todos lados. O sea, llegó no solamente a Ciudad de México, en la región purépecha de Michoacán, ya, digamos, la estética de esta película y estos tapetes de flores y estos desfiles también ya se están realizando. Aquí tenemos, por ejemplo, esta también es recién, de este noviembre, Lupita Nyong'o, esta actriz muy famosa, ya pintada, ¿verdad?, de Catrina en Tzintzuntzan. Y entonces ya empieza a cambiar. Algunas de las fotos que les presenté son previas a Coco y previas a Espectro. Esta es Morelia, Michoacán, pues ya adornada como en la película. Y esto es Morelia, ¿no? Como les digo, una ciudad hermosa, pero con desfiles ya multitudinarios. Creo que son miles de Catrinas las que están, pero de estos a partir del 2000. Yo creo que en Morelia, yo creo que esto empezó en el 2017 o 2018, por ahí. Pero pues así podemos ver ya los desfiles, ¿no? Y esto se replica en muchos lugares de México. Y luego viene Coco. Y entonces Coco, pues digamos que este es el templo de la película de Coco, y este es el templo de Santa Fe de la Laguna, ¿sí?, de la iglesia de San Nicolás de Bari, en Santa Fe de la Laguna, Michoacán, en la orilla del lago de Pátzcuaro. Y esta es Mamá Coco. ¿O no? Porque dijo el director de la película que el carácter de Mamá Coco no se basó en ninguna persona real, ¿no?, que conocimos en nuestros viajes. Ella vino solamente de nuestra imaginación. Pero, pues ustedes juzguen, ¿no? La familia quedó muy inconforme. Esta señora es Mamá Coco,
Y bueno, tuvimos la fortuna de conocerla y de platicar con ella. Impresionante. De bien, usted. Y bueno, y entonces su familia vende alcancías y guitarritas y un montón de cosas para ayudarse, porque es una familia que evidentemente necesita hacerse de recursos, y mamá Coco falleció hace 2 años, pero nunca la reconocieron. Y de hecho, este señor que está en la foto de en medio es el director. Y él estaba muy enojado, ¿sabes? Tuvimos oportunidad de platicar con él, estaba muy enojado porque no pagaban regalías y porque vendían piratería, ¿no? Entonces decía, ¿cómo es posible? Que cuando la señora ahí estaba, ¿verdad? Vendiendo cosas que su familia confeccionaba o vendía, pues para hacerse de un recurso. Está el embajador Landau, que fue también a visitar a mamá Coco con su familia hace algunos años, embajador de Estados Unidos en México. Y luego tenemos a Miguel, la guitarra creación de un laudero de Paracho, también Paracho michoacano, conocido, muy famoso en el mundo por la calidad de sus guitarras. Y aquí tenemos ya una niña purépecha, pues como Miguel, ¿no? Ya con esta estética, igual aquí. Este es un video de este año. Ay, qué lástima que no se ve. Es un niñito. Bueno, es un niñito también en el Panteón de Tzintzuntzan, ya pintadito como Miguel, ¿no? O como Espectro, ¿no? Entonces, aquí no se alcanzan a ver quizá también un niñito. Entonces, esto sí es la región purépecha y esto es algo completamente nuevo. O sea, ya esta estética, ¿no? Por supuesto, los turistas van muy ad hoc, según pues ellos, ¿no? Con sus coronas de flores, pintados siempre. Y entonces, bueno, sí está el negocio de que los maquillan en la calle, muchas veces personas del pueblo, muchas veces comerciantes ambulantes que llegan a los pueblos para ofrecer estos servicios, pero realmente esto implica o no implica un mayor respeto a las costumbres o simplemente es folclorizar, ¿no? Y es querer pertenecer. Estas fotos son de este año. Y entonces ya ahora muchísimos turistas, ahora que Asia, ¿no? Y algunos países de Asia descubrieron, ¿no? el coco y dónde está el pueblo, entonces hay ya una empresa o varias empresas dedicadas a atraer mucha gente. Entonces, ¿no? Así, todas estas fotos son de este año. Y bueno, pues ya las calles se ven así, es la avenida principal de Tzintzuntzan, así. O sea, ya no puede uno caminar, ¿no? Es una cosa de locura. Mucho de lo que se comercializa, pues es alcohol, ¿no? Por ahí dice con palabras pues altisonantes, digamos, ¿no? Que si uno se siente mal, pero mal en un estado así extremo, te tomes una michelada para curarte, ¿no? En fin, se venden mucha piratería. No, en estos días no ve uno las artesanías tradicionales, ¿no? La gente de los pueblos son artesanos extraordinarios, pero ellos están dedicando estas festividades a sus difuntos. Pero entonces llegan muchas personas de otros lugares a vender. Y entonces, pues hay un consumo excesivo. Pues no se ven los videos, pero están bailando sobre las tumbas. Bueno, se ve ahí un poco, ¿no? La imagen general. Están bailando, pisoteando las tumbas, porque los panteones no tienen avenidas, son panteones muy sencillos, ¿no? Y entonces la gente pasa. A ver, espero que este sí se vea. Y entonces ellos pues están respetuosos, ¿no? Pero luego llegan como muchos, o sea, grupos muy grandes de personas y de ahí estaban, les digo, respetuosos, pero a veces llueve y entonces se hace un lodazal y termina pues siendo no solamente muy invasivo, sino muy irrespetuoso para los difuntos, ¿no? Y para sus familias. Y entonces los panteones, este es el Panteón de Tzintzuntzan, este año así quedan, completamente llenos de basura y con muy irrespetuosos. Bueno, este es otro tema completamente diferente, pero lo quise meter. Ahí en la región purépecha, en el lago Pátzcuaro, está el pueblo Santana Chapitiro, y es donde se encuentra el Santuario de la Santa Muerte, el segundo más importante que hay en México. Y entonces también, de alguna manera, para algunas personas, digamos que se llega a confundir el culto de los difuntos con el culto de la Santa Muerte, son cosas completamente diferentes, ¿no? Sin embargo, ahí está. En esa misma región, y bueno, pues aquí tenemos una representación de ella
vestida con ropa tradicional indígena, ¿no? Pero son, digamos, cultos completamente diferentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las comunidades? Y ya con esto estoy cerrando. Pues se comercializan las creencias y las tradiciones, hay daños y contaminación en la celebración. Las comunidades se ven completamente rebasadas con el turismo masivo, pero no son quienes tienen, digamos, o tendrán muy pocas ganancias en términos económicos. ¿Por qué? Pues porque, como vimos, en algunos lugares sí comercializan sus productos, pero en muchos otros son personas que van en las ferias regionales y pues no hay una regulación del consumo, de limitar el consumo de bebidas alcohólicas o de exigir, procurar el respeto a la cultura tradicional, de garantizar los accesos controlados. Vieron los ríos de gente, si pagara cada quien 10 pesos por entrar al panteón en esa celebración, pues eso ayudaría muchísimo a la comunidad. Y bueno, en la esfera pública, pues este evento o estos eventos se folcloriza, digamos, la cultura purépecha, en fin. Pero lo interesante de todo esto es que dentro de todo digamos, el caos aparente, para las comunidades y para las familias purépechas se mantiene la esencia de la celebración. O sea, se espera que regresen, como ya vimos, o sea, ellos verdaderamente esperan a sus difuntos, esperan que vengan, esperan compartir y se activan estos mecanismos de visita, de nuevo, de compartir, de redistribuir. Entonces sigue siendo importantísimo, aunque obviamente pues, puedan tomar algunos elementos de fuera, ¿no? Puedan hibridizar, ¿no? Como ha sucedido, como sucede en la historia de todas las sociedades y de todas las culturas. Pero lo interesante aquí es entenderlo desde el concepto del control cultural que plantea Bonfil Batalla, que es estos elementos externos a una cultura, cuando se adoptan y cuando se adaptan, y se producen y se reproducen de manera autónoma, entonces la cultura originaria está ejerciendo el control cultural y entonces está, digamos, ejerciendo este mecanismo de sobrevivencia cultural. Y es muy interesante y creo que es una manera pues muy pertinente de entender lo que está sucediendo con los pueblos. Y bueno, este es parte de la explicación que da Bonfil Batalla. Es un mecanismo, el control cultural inteligente, comunitario, controlado, coherente, adaptable y dinámico, ¿no? Como todas las culturas, pero en este caso las culturas originarias. Y bueno, aquí tenemos un poco más de imágenes. Y finalmente llego, para cerrar con esto, justo buscando alguna información, me encontré con una invasión completamente de la mercantilización de la Noche de Muertos, y ya esto no solamente es a nivel purépecha, pero para ver cómo, pues obviamente se está explotando un tema profundamente significativo culturalmente para la cultura mexicana y las culturas originarias mexicanas por empresas pues, transnacionales, ¿no? Aquí tenemos Skechers y dicen, es una tradición, ¿no? Los nuevos zapatos, que por cierto están bellísimos, pero dice, es una tradición plasmada en un calzado. Fíjense, el calzado que celebra la vida y la eternidad. Bueno, Mido dice, es un emblema de orgullo cultural. Vamos a ver los ejemplos. Skechers honra la vida, la memoria y nuestras raíces. Guess, sobre todo, amor, ¿no? O vivamos nuestras tradiciones. Y entonces aquí tenemos ropa, ¿no? No, aquí no. Acá tenemos ropa, tenemos Barbie, también ya sacó su colección de Día de Muertos. Una mochila ahí que saca el Palacio de Hierro, no sé de qué marca será, pero Stanley no podía quedarse atrás. Tenemos la colección de Guess, Temu, por supuesto, ropa y todo tipo de artículos. Tikal, ¿no? Celebra la vida con el arte de Día de Muertos. Y esto, que Swatch. Los Simpson de Día de Muertos. Bueno. Entonces, bueno, pues con eso termino y les agradezco muchísimo su atención.
Muchísimas gracias, Lorena. Este viaje a los infiernos que nos has... desde el siglo XVI hasta lo que estamos observando, no solo en la cultura purépecha, sino en prácticamente todas las culturas y la mercantilización y la turistificación de tantos lugares y de tantas tradiciones, ¿no? Tenemos tiempo para... no sé qué hora es. Son 6:20. Pues tenemos tiempo para alguna pregunta antes de pasar a disfrutar de un vino o de una Coca-Cola y de unos sándwiches. Allí tenemos una pregunta. Gracias. Tengo dos en realidad, pero bueno, primero y ya veo si hay espacio para la segunda. ¿Hay influencia dada el alto en la migración masiva de Michoacán a Estados Unidos? No sé si específicamente la región purépecha, ¿hay influencia, por ejemplo, de Halloween? ¿Ha habido alguna influencia de Halloween en la celebración de Día de Muertos? Más allá de las que ya hemos visto, pero específicamente producto de la migración de los que regresan. Como ha pasado un poco en Oaxaca, por ejemplo, que hay un cambio en las tradiciones locales por lo que la gente que regresa de Estados Unidos trae. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. De hecho, Michoacán es uno de los estados, o sea, Michoacán tiene 4 millones de habitantes y otro tanto igual en los Estados Unidos. Entonces, por supuesto, y muchos de ellos son purépechas, ¿no? De origen purépecha. Y sí hay una grandísima influencia en general en la cultura purépecha, pero yo no lo he visto tanto en el Halloween. O sea, sí llega a ver uno a los niños con sus calabazas y pidiendo la calaverita, pero digamos que en las tumbas, pues lo que vemos es esto que les mostré, ¿no? O sea, que realmente no se ven así, no sé, que la tarántula o el Frankenstein, o etcétera, no lo llega a ver uno. Pero sí llegas a ver también en algunas comunidades a los niños disfrazados de monstruos, pero no en las tumbas. Yo creo que ahí es que los papás, ¿no? Y los abuelos y todo, pues mantienen, digamos, todo bajo control, ¿no? En ese sentido. Pero sí se llegan a ver en la calle. Quizá yo he estado a lo largo de estos años en 80 pueblos, quizá, para estas fechas, y es lo que he podido ver. Y hay otra parte de la cultura purépecha que en las fiestas normalmente mucha gente sí se disfraza, ¿no? Para, digamos, como con fines didácticos, ¿no? Entonces pueden representar a los diablos, muchísimos de diablos, los malos, los feos, etcétera, tienen diferentes nombres, andan haciendo travesuras como para enseñar lo que no se debe de hacer. O sea, sí hay como mucho gusto por el disfraz o por la ridiculización de ciertos personajes, normalmente políticos famosos, y entonces, bueno, pero eso es en otro contexto. Pero en el contexto de las celebraciones, pidiendo calaveritas sí, de monstruos, pero no en el panteón y no en el entorno del culto familiar. Sí. Muchas gracias por la presentación. Ay, fue excelente. Y te quiero preguntar, como experta en el tema y con una visión tan educada de muchos años. Que si puedes, perdón, porque están grabando. Perdón, es que como se oía bien, sí. Ya ni sé qué dije. Bueno, como con tu perspectiva tan educada, de académica, de muchos años de ver esto, ¿cuál es tu sentimiento, tu forma de pensar de todo lo Specter, Coco, o sea, todo lo que ha venido de la cultura americana a tomar esto, a influenciarlo, a enriquecerlo? O sea, ¿cuál es tu perspectiva? Pues es una pregunta bien difícil, o una respuesta bien difícil, y te agradezco que me hagas expresarla. A mí la verdad es que me duele muchísimo que eso pase. Y como yo decía, o sea, mi tema es, ok, todas las culturas son dinámicas y todas las culturas... tengo aquí micrófono, gracias. Todas las culturas evolucionan y van adaptando y va siendo significativo, y el tema es que no muera o que no cambie el espíritu comunitario, independientemente de la forma, ¿no? O de la estética que esto tome. Pero al mismo tiempo es tremendo, porque yo tengo toda mi vida, que ya son muchos años, yendo a esas comunidades, ¿no? Y viendo estas celebraciones. Y ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, desde una ritualidad, y sí, siempre ha habido mucha gente, ¿no? En el panteón, pero es que ahorita de verdad o sea, esto de los bailes con la banda, la gente borrachísima. Había una de las fotos, no sé si la vieron, pero era una de las fotos pequeñas, del día siguiente, el 2 de noviembre, ya por ahí como de las 10 de la mañana,
y personas tiradas de borrachas afuera del panteón. Entonces, pues digamos, eso no es respetuoso. Pero bueno, independientemente de eso, el tema de ver a estas personas como decoradas, ¿no? Sus caras y todo como de las películas, pues, o sea, a mí me causa un gran choque, ¿no? Pero bueno, ahora sí que no, ¿quién es uno para decir lo que está bien, lo que está mal? Los niños están contentos así, los niños ahí están, las abuelitas les permiten. Muchos mayores se quejan muchísimo y se quejan mucho de, es que ya cambió todo, es que la música ya no es la de antes, ¿no? Y yo no sé realmente, pues, en pocos años qué vaya a suceder, ¿no? Ahora, mientras esto generara realmente un recurso y se generara, pues, de alguna manera beneficios, constantes para la comunidad, pero no, es para las empresas turísticas, ¿no? Y eso es lo que es terrible. Entonces, independientemente de que se pinten o de que, ¿no? En realidad son cosas que la propia comunidad tendría que pensar y regular, ¿no? Quería, siguiendo con esto mismo, la verdad es que es esta evolución, estamos viendo, es gentrificación, es apropiación cultural, es una globalización que termina con las tradiciones. Mencionabas resistencia cultural o resistencia pasiva. Quería preguntarte por eso, las comunidades específicamente, porque también sabemos que quizá haya programas culturales del Gobierno de México, etcétera, pero en las comunidades, en tu comunidad, ¿qué tipo de resistencia pasiva se está dando? ¿Cómo puedes elaborar un poquito? Sí, claro, gracias también por la pregunta. Justo a lo que me refiero aquí es a que las comunidades, al ser tan cohesionadas en términos familiares y en términos colectivos, ¿no? Y en trabajar y en decidir todo bajo asamblea comunal o sea, digamos, bajo sus mecanismos de decisión, o sea, ellos permiten el que la gente vaya, porque si ellos no permitieran, digamos, pues obviamente la gente no podría ir de alguna manera, porque el programa de gobierno les pidió, ¿no? Entonces ellos deciden que la gente vaya. Pero por otro lado, o a lo que me refiero con resistencia, es a que mantienen la esencia de la celebración. Entonces, o sea, realmente están esperando a sus difuntos y realmente lo hacen con toda la ritualidad que esto implica, independientemente, y a nivel doméstico y a nivel familiar, ¿no? Independientemente de que después en la tumba, la imagen primerita, está una tumba ya muy, digamos, hibridizada, pero tiene un letrero que decía, take a picture, give me a coin, y es de este año, ¿no? Y entonces, claro, ahí pues si les llega una monedita la van a agradecer, pero ahí está la familia, y ya prepararon la comida, y ya fueron a cosechar juntos, y ya trajeron la fruta, ya trajeron los chayotes, las calabazas, y esa es la resistencia, ¿no? O sea, el estar ahí, el continuar compartiendo historias de sus antepasados y compartiendo los relatos, y como decía, independientemente de la forma o la estética que eso tome, o lo que pues las demás personas podamos pensar, ¿no? También es que a los niños y a las niñas les gusta estar así, estar a la moda y digo, esto lo vemos en muchos casos, ¿no? En los textiles que se usan, en la ropa, en la música que se escucha, en fin, ¿no? Pero en este caso en específico, sí es una de las celebraciones como más arraigadas de la cultura. Y como lo han comentado muchas personas, es la época de la abundancia. Y vieron ustedes las cantidades de comida. Entonces, los niños reciben dulces, reciben las calaveritas de azúcar o reciben panes, que los panes son riquísimos. La comida purépecha es extraordinariamente deliciosa. Entonces, si no la han probado, les recomiendo que así la prueben. Este expediente de la cocina mexicana se basó en la cocina purépecha. Entonces, realmente sus procesos, sus sabores son una delicia. Última pregunta. Gracias. Mi pregunta es, ¿quién, o sea, debe ser el gobierno, deben ser los turistas o debe de ser la comunidad? ¿Quién debería tomar acciones para buscar que este evento y tradición sí beneficie a la comunidad y a la cultura, y cuáles serían estas acciones?
Muchas gracias también por la pregunta. Yo creo que, a ver, el gobierno debería regular, por supuesto, o sea, en ese caso los ayuntamientos o las, sí, son ayuntamientos, ¿no? Son municipios a donde pertenecen las comunidades indígenas y, por supuesto, la Secretaría de Turismo del Estado, ¿no? Porque no solamente se trata de publicitar en todos lados y atraer artistas internacionales y llevarlos y hacer campañas fuertes, sino también cómo regulas el acceso a estos pueblos y cómo regulas y proponer en comunidad, que la comunidad debería decidir, por ejemplo, si cobrar accesos y a lo mejor realmente 10 pesos para un turista que ya viajó desde China quizá o desde la Ciudad de México o desde Boston, pues 10 pesos no va a ser nada, pero a la comunidad le va a hacer una gran diferencia. Yo creo que sí necesita haber como muchísima más responsabilidad y sensibilidad cultural y social, ¿no? de las autoridades en general. Y bueno, pues ahora sí que va una cosa con la otra y del propio turista, ¿no? O sea, uno como turista no puede llegar así a bailar encima de una tumba y no sé, de letreros, botes de basura, o sea, regular de alguna manera. Pero en este caso, pues tendría que venir de las autoridades que se supone que son las que tienen que hacer eso, ¿no? Y por otro lado, también mucho respeto. La cultura en México se sigue discriminando muchísimo a los pueblos indígenas, ¿no? Quien habla purépecha, quien se viste como, o cualquiera de las lenguas originarias. Y esto también debe venir acompañado de campañas educativas importantísimas, ¿no? A nivel de toda la sociedad. Entonces, mientras no se dé eso, pero bueno, digamos ya como en concreto que podría hacerse para el año que entra, las autoridades del Estado, de turísticas y de los municipios tendrían realmente que poner cartas en el asunto, regular ya. Gracias. Sí. Antonio, ¿tú querías preguntarme? Es que no hay tiempo. Pero no tenemos tiempo, pero puedes hacer tu pregunta ahora mientras tomamos algo. Con un vinito. Con un vinito. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias. Ha sido algo realmente interesantísimo. Muchas gracias, Te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por Y pasen, Gracias. pueden pasar.